que pueda verse bien desde ahí y pueda focalizarla bien la cámara de este lado. Es un libro realmente de lujo, está realmente bello y nos parece muy importante que hoy lo presentemos. Y además lo vamos a comentar, además de la dirigenta de la Red Nacional de Refugios, también la doctora Patricia Olamendi. A ambas les doy la bienvenida al Senado de la República. Muchas gracias por estar acá y sobre todo muchas gracias, Wendy, por participar al Senado de la República en la presentación de este libro. Ahora bien, yo tengo que hacer alguna intervención breve, no sin antes mencionar algunas cosas que me importa mucho mencionar, porque quiero darle la voz tanto a Wendy como a Patricia para que podamos hablar de lo que está haciendo la Red Nacional, de cuáles son los retos que tenemos, cuáles son las situaciones que tenemos que remontar para lograr ciertamente el apoyo que se necesita para que la Red Nacional de Refugios, cada uno de los refugios de los que ustedes forman parte, que ustedes dirigen, que batallan todos los días para obtener los recursos necesarios, no solamente para el funcionamiento cotidiano, el gasto corriente, sino la asesoría legal, la asesoría psicológica, todos los insumos que se requieren para el funcionamiento integral de cada uno de los refugios que ustedes hoy están representando. Como ustedes saben, ha sido, y lo saben mejor que yo, una lucha constante desde los primeros refugios. Hace rato Wendy y yo platicábamos, hacemos una breve remembranza con algunas de ustedes respecto de desde cuándo empezaron a construirse los primeros refugios en el país. Yo formé parte del consejo de uno de ellos en Aguascalientes, que fue uno de los primeros refugios, conocí de cerca también el de Nuevo León, el primero. Me parece que entonces el primer año, segundo año apenas había 8 que estaban francamente funcionando con lo que podían, con los apoyos que llegaban de manera paulatina. Cada que había un cambio en el municipio o en el estado de donde estaban instalados los refugios se convertía en una penuria, porque es algo que creaba mucha incertidumbre, el cambio también de un refugio a otra casa cada vez más grande, cada vez con mayor discreción, batallar para que los policías, en este caso las corporaciones policíacas, por supuesto también atendieran la protección que los refugios necesitaban. Cada una de ustedes puede contar una gran cantidad de anécdotas respecto a la vivencia de cada una de las mujeres que han estado en sus refugios. Cada una de estas mujeres que han llegado huyendo de esa relación perniciosa, violenta, que prácticamente si no salían de esa situación adversa, podían correr el riesgo de perder sus vidas. Y muchas, por desgracia, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, los datos que se tuvieron en el 2004 de las mujeres que presentaron ante el Ministerio Público, en el caso del estado de Sonora, que presentaron en ese año quejas, sus denuncias por violencia por parte de su pareja. Lo terrible de esos datos fue que el 40% de ellas, al final del año, habían sido asesinadas. O sea, es verdaderamente increíble que estados como el estado de Nayarit, de repente se padecía más violencia que en Chihuahua. En esa época todo el mundo decía Ciudad Juárez, Chihuahua, el estado de Chihuahua es el estado donde hay presencia terrible de mujeres jóvenes asesinadas. Yo me resisto a llamar a esas mujeres como las muertas de Juárez. Me parece que es indigno, porque son mujeres que tuvieron una vida, que tuvieron un nombre, que tuvieron una circunstancia y una vivencia de la que no pudieron escapar. Y entonces esas mujeres, a las jóvenes que se les truncó la vida en esa época y que hoy, por desgracia, seguimos encontrando, y las organizaciones, en el caso de Chihuahua, siguen luchando ahora por encontrar a muchas de ellas que no han aparecido, y además sumando a todas aquellas que tampoco aparecieron,
Hoy encontramos a organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos buscando a estas jóvenes, porque por desgracia la gran mayoría de ellas son jóvenes. Esta circunstancia no era solamente en Chihuahua. La revisión que entonces hizo la Comisión contra el Feminicidio, que presidía Marcial Lagarde, que ayer la tuvieron exitosamente en una reunión en la tarde con ustedes, habla precisamente de que había otros estados donde la situación de violencia contra las mujeres y de la presencia de asesinatos de mujeres por ser mujeres iba mucho más allá que el estado de Chihuahua. Y llamaba la atención el estado de Nayarit, que estaba en ese año, ocupaba el primer lugar de mujeres asesinadas. Es decir, la situación de la violencia feminicida en nuestro país abarca a todo el país. No hay absolutamente, por desgracia, un estado que pueda levantar la bandera blanca y decir, aquí no hay feminicidio. Aquí la violencia contra las mujeres se está encauzando por la vía de la justicia, de la reparación integral del daño, de la protección de las vidas, de la protección de las familias de las víctimas, etcétera, etcétera. Y ustedes desde los refugios, que es muy importante señalar, han tenido que poco a poco ir creando más y mejores condiciones, no solamente para albergar a las mujeres que huyen de la violencia, sino también a sus familias, a sus hijas y a sus hijos. Se ha logrado por fin que también el gobierno en distintos estados del país entiendan que no es solamente una obligación de las organizaciones de la sociedad civil que picando piedra literalmente empezaron a construir cada uno de sus refugios. Hoy tenemos una presencia importante de centros de justicia para mujeres, de refugios que están auspiciados por distintas instancias gubernamentales que están trabajando. Algunas de ellas incluso forman parte de la red nacional. Es muy importante que destaquemos que cada vez con muchas dificultades, pero logramos que haya más participación en algunas partes del país, más allá de los rollos, más allá de los dichos que llenan las bocas de los funcionarios cada ciertas fechas y hablan de la violencia contra las mujeres como si realmente tuvieran un gran compromiso para lograr erradicar este fenómeno que atenta terriblemente contra el desarrollo humano de las mujeres. Hoy estamos viendo que poco a poco algunos municipios ya tienen algunos refugios. Sin embargo, los vaivenes, insisto, del cambio de gobierno de un presidente municipal a otra persona que ocupa la presidencia municipal sigue, por desgracia, afectando el funcionamiento que debería ser cotidiano, que debería ser permanente, que debería ser sin sobresaltos de cada uno de los refugios que son indispensables en el país. Permítanme decir, finalmente, que nosotras debiéramos preguntarnos, ¿ha sido necesario que se construyan los refugios? ¿Por qué se tienen que llegar a estas situaciones en donde los refugios son importantes en el país? ¿Por qué tenemos que estar exigiendo? Por cierto, acabamos de presentar un punto de acuerdo que le vamos a dar seguimiento, ese es el compromiso con su dirigente nacional, para que en el próximo presupuesto de egresos, ya fue turnado a la Cámara de Diputados, el punto de acuerdo, puedan dedicar más recursos a este ámbito de trabajo que por desgracia el año pasado tuvo una disminución muy considerable. Pero la situación es así. Mientras que no logremos cambiar el estado de cosas, mientras que no logremos que haya verdaderos compromisos para trabajar en la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres, mientras que no nos sobrepongamos a esas campañas que solamente están inscritas coyunturalmente, que no son permanentes, que no son evaluadas, que no pasan de ser una situación de unas cuantas semanas, de unos cuantos meses, cuando mucho, pero no hay un seguimiento puntual para poner en funcionamiento, por ejemplo, los preceptos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y llamo la atención respecto a 3 mecanismos importantes de la ley. El primero tiene que ver con saber, con que se nos informe por las instancias gubernamentales de manera formal, de manera oficial,
cuáles son las formas de violencia contra las mujeres, dónde están, qué características tienen e integrarlas a este banco. Cada entidad integrar su banco y estos datos integrarlos en un banco nacional. Que pueda, este es el segundo mecanismo, a partir de estos datos formales, debidamente sistematizados, con una metodología científica que permita hacer un estudio riguroso, también científico, hacer lo que el segundo mecanismo también está planteado en la ley, es decir, el diagnóstico sobre la violencia que afecta a las mujeres y a las niñas, la violencia de género. Si no tenemos esos dos elementos fundamentales, podemos hablar de perspectiva de género, podemos hablar de transversalidad en la perspectiva de género, pero en lo concreto sigue habiendo simplemente recursos, programitas, situaciones coyunturales sin ningún fundamento, porque tenemos que saber a qué estado tenemos que apoyar más, en qué territorios de ese estado o de esos estados es donde hay que atender de manera más preponderante, cómo vamos a atender desde el punto de vista de la exigibilidad de justicia, si lo que se está haciendo es correcto o no, si el mecanismo, si el protocolo que está diseñado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la violencia de género está realmente impactando cómo funcionan, cómo trabajan los jueces y las juezas en el ámbito nacional. No tenemos un diagnóstico en ese sentido. No sabemos si los programas, si estos centros de justicia que forman parte de las instancias gubernamentales están realmente impactando a la prevención, pero sobre todo a la erradicación. Nosotros vemos que solamente están dedicados cuando mucho a la atención, pero no hay una política de prevención y mucho menos no hay ni siquiera la intención de lograr, de caminar hacia un estadio en donde la erradicación sea un objetivo a lograr, a garantizar, a perseguir hasta lograrlo. No lo hay. Y por supuesto, el otro tercer mecanismo, que hay una gran cantidad de dificultades para entender, que es el que tiene que ver con la declaratoria de la alerta de violencia de género. Por más que hemos insistido que las leyes locales tienen que integrar en su texto normativo la declaratoria de alerta de violencia de género, que no tienen que estar pensando en que tienen que venir a gobernación para que desde gobernación se declare la alerta de violencia de género, sino que en cada entidad resuelva sin prejuicios. Los gobernadores se les paran los pelos de punta cuando llegan a las organizaciones a decir queremos que haya una declaratoria de alerta de violencia de género, porque creen que es algo contra ellos. No entienden que esto va mucho más allá de ellos, pero sin duda tienen una gran responsabilidad en la conducción, en su decisión que tienen que tomar de manera irrestricta para integrar un equipo, un grupo multiinstitucional que en primer lugar evalúe cómo está esa violencia, dónde está, etcétera, etcétera, etcétera. Termino ahora sí diciendo una cosa. Miren, el centro de justicia que yo conocí es el de Campeche. A mí me llamaba la atención que tenían el mapa del estado y entonces tenían apuntados con señalamientos el diagnóstico de dónde venían, quiénes eran las mujeres que llegaban a los refugios o que llegaban para ser atendidas de manera jurídica o psicológica, tener algún tipo de acercamiento de asesoría. Y entonces tenían perfectamente ubicados cuál era el municipio, cuáles eran las colonias. Y entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y ahí se atoraron. Porque si no hay una política integral, pues esos datos se quedan ahí. Tenían un análisis las psicólogas, las funcionarias, porque se reunían, platicaban, hacían esbozos de la situación que ellas estaban encontrando, estaban ellas investigando por todos los datos, la sistematización de todos los datos de las mujeres. Yo decía, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué van a hacer? Y entonces de eso se trata la alerta de violencia de género, de saber identificar en un territorio
en un lugar determinado donde está mayor incidencia de la violencia feminicida para entrar ahí, no perderse, ya sé que voy a decir una barbaridad, en todo el Estado, sino concentrarse fundamentalmente donde están las situaciones críticas. Bueno, me da mucho gusto tener aquí a su dirigenta de la Red Nacional de Refugios del país, que ha hecho un gran trabajo, Wendy Aide Figueroa Morales, a quien le voy a dar en primer lugar la palabra, luego vendrá la doctora Patricia Olamendi. Quiero decir algunos datos, ustedes la conocen, pero para que los medios de comunicación conozcan, Wendy es un psicóloga, ¿sí? Tiene mucha experiencia, que ustedes la vean joven, tiene una gran experiencia desde las organizaciones no gubernamentales, entiende muy bien cómo es el trabajo en ese ámbito. Ella está formada precisamente en el conocimiento de los derechos humanos, en la violencia contra las mujeres y, por supuesto, también la perspectiva de género. No podía ser menos. Toda esta integralidad de conocimientos ha permitido que Wendy sea una muy buena directora del refugio, de la red de refugios a nivel nacional y, por supuesto, ahora como su directora y después de haber tenido 11 años de trabajo como directora general de Fortaleza, el Centro de Atención Integral a la Mujer, IAP, donde ha impulsado programas de prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres, pues le permite tener ahora un trabajo, un desempeño muy exitoso al frente de la Red Nacional. Obtuvo la certificación como consultor independiente del Centro Mexicano de Filantropía, así como en el estándar de competencias en la intervención telefónica a personas víctimas de violencia de género por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, con validación de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ella es experta en desarrollar modelos, manuales, protocolos de atención y además es autora de diversos materiales como el modelo oficial vigente para refugios especializados para mujeres, publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Ella tiene una gran experiencia como conferencista, como capacitadora, colabora como asesora y consejera de diversas instituciones de la sociedad civil. En marzo del 2014 recibió el premio Mujeres que Caminan Seguras por parte de la delegación Tlalpan y fue entregado en este caso por la doctora Marcela Lagarde. Fue seleccionada por la Embajada de Estados Unidos como líder a favor de los derechos de las mujeres víctimas de violencia en México y participó en el programa de liderazgo para visitantes internacionales la eliminación de la violencia de género, representando a nuestro país el 30 de marzo al 15 de abril del año pasado, en 5 ciudades de Estados Unidos, formando parte, a partir de entonces, parte de esta comunidad, formando parte de esta comunidad de líderes internacionales del Departamento de Estado en este país. Me da mucho gusto tenerte aquí y por favor te cedo la voz, si eres tan amable. Muchas gracias a la senadora Angélica de la Peña, bienvenidas a todas y a todos. Para mí es un gran placer estar aquí con una de las mujeres aliadas desde hace muchos años, como bien ya lo comentó la senadora Angélica. Ella conoce la historia de los refugios, ha ido a visitar los refugios y bueno, también a muchas de las directoras presentes, que es, como yo le decía a la senadora, son las caras de ese trabajo en realidad que se hace dentro de los estados y que llevan a promover diferentes situaciones de vidas distintas, ¿no? El hecho de que existan los refugios, como sabemos, es una de las acciones más afirmativas para prevenir los feminicidios en México, que es una de las principales funciones que tenemos, pero también construir nuevas formas de vida. Y de ahí la importancia de este histórico que nos hace la senadora Angélica, de cómo empezaron los refugios y cómo empezamos legalmente a trabajar.
Yo creo que todas en este análisis, quienes trabajamos directamente con las mujeres, sus hijos e hijas víctimas de violencia, sabemos que hemos avanzado en aspectos legislativos, sin duda. Estamos en una ley general de acceso, estamos impulsando la norma oficial para refugios, pero siguen habiendo grandes vacíos y grandes huecos. Y estos tienen que ver con algo fundamental, que también en varias mesas de trabajo lo hemos hablado con la senadora Angélica y con otras senadoras aliadas, en que, bueno, hay políticas públicas, pero si no vienen acompañadas de un presupuesto, pues realmente estas no son efectivas. ¿Y en qué sentido no son efectivas? Es que no podemos promover el acceso a la justicia real y efectiva de forma inmediata también, cuando carece un mecanismo tan eficaz como son los refugios de este recurso fundamental. Alguien históricamente que nos ha acompañado en esta lucha, en este andar constante en el presupuesto, pues es la senadora Angélica de la Peña, pero es algo que siempre hemos hablado y que todas lo hemos socializado. No tendría que ser eso cada año, ¿no? Tendríamos que estar dentro de una clave presupuestal, tendríamos que estar dentro de una política afirmativa, que tengamos una bolsa específica para la operación de estos mecanismos hasta hoy día efectivos. Yo decreto que en algún momento esto podamos lograrlo, porque es en beneficio realmente de las mujeres ciudadanas mexicanas y también de otros países, porque sabemos que la Red Nacional, a través de sus 44 refugios integrantes, pues bueno, eso es lo que hacemos. No solamente atendemos a las mujeres mexicanas, sino de otros países, y entonces, a través de estos mecanismos que son los refugios y centros de atención externa, logramos coadyuvar con el Estado mexicano para cumplir con las recomendaciones internacionales. Y creo que el que estemos hoy día en este recinto también lleva a identificar que hay mucha voluntad política para acompañarnos, pero también falta mucha concientización de que esto tiene que ser algo no temporal, sino permanente, para que realmente el Estado mexicano pueda cumplir con esas recomendaciones. Creemos totalmente, senadora, la importancia de los diagnósticos, en generar números, somos fiel creyentes en la transparencia y en poder hacer diagnósticos y estadísticas. Contamos con un sistema de indicadores de impacto a nivel nacional, donde de forma real y efectiva podemos informar qué es lo que estamos haciendo en los refugios, y que cumplimos con la recomendación 12 de la CEDAW, precisamente de tener estadísticas nacionales que puedan sumarse a lo internacional. Sin embargo, nos encontramos, y que ese fue el objetivo de este libro que hoy tenemos el placer de ser presentado aquí en el Senado, fue el objetivo de identificar que, si bien es cierto, los números son importantes, también es no olvidar que trabajamos con personas, con seres humanos. Y es muy difícil que a través de los mecanismos que hasta hoy día nos piden para rendir cuentas, podamos hacer visible y palmar y sentir lo que realmente se logra dentro de estos espacios de trabajo, como son los refugios y centros de atención externa. Este libro, que precisamente su nombre lo dice muy bien, Mujeres construyendo caminos de libertad, voces testimoniales de los refugios en México, es eso. Queríamos, como siempre, nuestro trabajo desde la perspectiva de género y derechos humanos es darle voz a las mujeres, que sabemos que por una condición de desigualdad, pues su voz es ocultada, minimizada, no escuchada. Y una de las funciones que hacemos en los refugios es promover ese empoderamiento desde el uso de su voz y la toma de decisiones. Para nosotras este libro es fundamental, porque no es lo que decimos quienes dirigimos los refugios o quienes colaboramos en los refugios, sino es lo que dice la mujer que se ha beneficiado de este espacio, tanto interno en el refugio como externo en el centro externo, y son cosas que no se pueden cuantificar. No podemos poner número a la vida de una mujer, y creo que ese es el tema fundamental. En este libro, las y los invitamos, a quien no lo conoce, a que lo puedan hojear. Es un libro que está acompañado también de fotografías de los espacios de atención, para un poco desmitificar cómo son nuestros espacios. Nuestros espacios tienen un fundamento clave de los derechos humanos, que son dignos. Y en esa dignidad dignificamos el trabajo que hacemos, y de ahí que muchas veces vamos a alzar la voz, como bien te lo hemos compartido, cuando nos piden que solamente veamos en las mujeres o en los niños o en las niñas números. Nosotras no podemos ver números, sino ver rostros, y en esos rostros aquí están las historias de ellas, donde ellas pueden plasmar lo que les ha significado estar en un refugio.
Hay testimonios que tú ya los compartiste, que ya los leíste y que pueden ser más tangibles de lo que yo les pueda compartir. Pero hay un cambio radical y sí creemos que cualquier mujer que pasa a estar en un refugio o en atención externa, porque afortunadamente no todas requieren un refugio porque su vida no está en extremo riesgo y se les da la atención ambulatoria, como se les llama, si hay un cambio y las mujeres, aun cuando regresen, porque eso es mucho el cuestionamiento con sus agresores, nunca van a regresar con la misma visión ni la misma filosofía, porque ya saben, punto 1, que tienen derechos. 2, que hay instituciones como nosotras que las acompañan, las escuchan. 3, que hay formas de desactivar la violencia. Y 4, que tienen derecho a decir no lo quiero. Y reconocer el poder que tienen como seres humanas y sobre todo como ciudadanas de derechos. Eso es para nosotras muy importante y un cambio trascendental. La invitación a que se pueda ver el trabajo que hacemos desde la parte de derechos humanos y perspectiva de género tiene que ver con eso, de hacer público que estamos en toda la disposición de ser transparentes, porque eso es lo que nos caracteriza, pero sin perder de vista el objetivo de la misión de un refugio. Existimos porque es una principal forma de salvar vidas, insisto, de prevenir feminicidios y de transformar historias, donde las mujeres por primera vez se sientan escuchadas, tomen decisiones. Pero para eso necesitamos de algo fundamental, que es la colaboración y la coordinación con las instancias de los 3 órdenes de gobierno. No podemos trabajar solas, necesitamos acciones afirmativas con seguridad pública, con derechos humanos, con salud, con institutos que promuevan realmente el ejercicio pleno de las mujeres para acceder a la escuela, a cuestiones claves como empleo, y que eso es uno de los viacrucis que podemos vivir cuando una mujer que ya está dentro del refugio tiene un proceso. ¿Qué pasa cuando ella decide tomar la iniciativa de reiniciar su vida? Hay como varios obstáculos. Entonces, la intención es convocar en el canal de Congreso que puedan sumarse, ¿no? En esta, no solamente alianza, sino reconociendo la corresponsabilidad que hay entre gobierno y sociedad civil, entender que no podemos trabajar desarticuladamente, sino en una articulación de acciones en beneficio de esas mujeres, niños y niñas que además son más de la mitad de la población mexicana, ¿no? Es realidad que trabajamos con ellas y es más de la población en México que existe. Y otra de las cuestiones también fundamentales es poder pues invitar a que podamos seguir siendo actoras, participantes en esta cuestión del presupuesto. Creemos que el presupuesto con perspectiva de género tiene que ser incluyente y se tendrían que escuchar las voces de quienes operamos y bueno, la sociedad civil estamos ahí, entonces yo creo que sería buenísimo, lo logramos, estamos en la comisión que está también en la Cámara de Diputadas y Diputados, entonces sería buenísimo que se pudieran integrar muchísimo más comisiones para que se dieran cuenta cómo este trabajo tiene que ver con una articulación. Hacienda, por ejemplo, es fundamental, tú lo sabes, senadora, operamos con 6 meses de presupuesto, los primeros 6 meses no hay recurso, sin embargo, las personas, nosotras como personas vivimos y respiramos desde el primer día del año. No podemos dejar ni de comer ni de respirar y ahí están los refugios, ¿no? Entonces, sí creemos que hay un avance, por supuesto, pero hay muchas cuestiones todavía pendientes que en un momento quisiéramos y sí convocamos a las autoridades a que puedan mirar que esta acción afirmativa, mientras exista la violencia contra las mujeres, la violencia de género en nuestro país, tenemos que existir. Y ante todas estas deficiencias sabemos que faltan muchos años para que esto suceda y creo que es importante ante los costos, lo hemos hablado también con la doctora Patti Olamendi, hay costos más altos en estar implementando estrategias para atender las problemáticas que aportarle, como bien tú decías, a la prevención. Los refugios y los centros externos prevenimos situaciones. Entonces es más importante inyectarle la prevención que estar subsanando todas las secuelas de este daño, que es además colateral y que es multiplicador. Pareciera ser que solamente la violencia daña a las mujeres que tenemos enfrente o a sus hijos e hijas, pero la familia, las redes de apoyo también están lastimadas. Y si a eso nos vamos a la sociedad, entonces creo que mirar precisamente a los refugios como una política que atiende un problema de derechos humanos, de acceso a la justicia, de seguridad y de salud pública, nos permite identificar cómo hay muchas instancias que tendrán que estar realmente comprometidas y colaborando con esta acción, ¿no?
Lo importante también es poder hacer énfasis que para nosotras hasta hoy día tenemos un espacio de interlocución, tú lo sabes, la Secretaría que hoy día maneja los fondos es la Secretaría de Salud y nos encantaría poder tener un espacio de interlocución, yo sé que tú has gestionado, pero pedirte tu gran colaboración como aliada que eres en los derechos humanos y una activista desde hace muchos años en el tema, que podamos tener un espacio de interlocución para hacer una mesa interinstitucional donde la Red Nacional pueda estar presente en los temas de presupuesto y también de definir, insisto, qué es lo que solucionaría el problema, una clave presupuestal para nosotras, ¿no? Eso sería para nosotras fundamental y bueno, insisto, agradecer el trabajo que se hace desde ustedes y pues enfatizar que estamos desde la transparencia, invitarte, yo sé que conoces refugios, pero invitarte a que puedas ir a algún refugio, aquí están muchas directoras, que no quiero dejar de nombrar a ninguna por los estados, pero están la mayoría, un casi 85% de los refugios que integran la Red Nacional y que están comprometidas con ello y que pues bueno, también ellas han aportado para toda la labor que hacemos. Gracias a ustedes y por supuesto gracias a las mujeres que han creído en los refugios, en los centros externos, porque por ellas existimos. Y estamos en la disposición de sumar acciones e insisto, de poder trabajar contigo, como lo hemos hecho hasta ahorita, y por supuesto, impulsar el punto de acuerdo, porque cada año el presupuesto baja, aunque esperaríamos que no haya necesidad en algún momento, insisto, de hacer puntos de acuerdo, sino que sea un presupuesto que se mantenga y que no tengamos que participar en convocatorias, que eso también es bien importante, ¿no? Yo estoy convencida que la vida de las mujeres no tiene que estar participando en convocatorias. La vida de las mujeres es un derecho a vivir libres de violencia. Entonces me parece que cada año estar participando en convocatorias y ver si me autorizas o no bajo criterios pues que no tenemos muy claro, implica que estamos cuestionando cuánto cuesta la vida de una mujer. Y algo también que, bueno, hemos tocado las puertas, yo sé que tienes una muy excelente relación también, pero es para nosotras de fundamental importancia poder tener también un espacio de interlocución con, por supuesto, el secretario de Gobernación y, por qué no decirlo, con el presidente, ¿no?, de la República. En el sentido… Creo que la red, y lo digo públicamente, ha logrado cosas a través de sueños y los sueños se hacen realidades y con el objetivo de que puedan conocer nuestro trabajo. Para nosotras nos importa muchísimo que conozcan el trabajo y que se den cuenta de la importancia que ha tenido la participación de los refugios para, insisto, salvar vidas y para ayudar a que las mujeres puedan tener este acceso a la justicia. Entonces, pues hay muchos sueños que tenemos. Nos has acompañado desde el 99 que existimos en alcanzar algunos y yo decreto que seguramente nos vas a seguir ayudando a alcanzar muchos. Entonces yo soy de las que hablo, pido y siempre digo el no ya lo tengo, pero bueno, sé que con mujeres aliadas y sensibles podemos buscar el sí con esa intención, ¿no?, de hacer visible lo que hacemos y, ¿por qué no?, que realmente conozcan no solamente el libro, sino que lo puedan vivir y conocer un refugio, ¿no?, que realmente puedan hablar con las mujeres y que puedan darle rostro a estas voces. Entonces, simplemente gracias a estas dos mujeres que están aquí, a Pati Olamendi, por supuesto, ser asesora y que también conoce el trabajo, y a ti, senadora, por todos los espacios que nos has abierto. Y bueno, ya te di mi carta de Reyes Magas, entonces esperamos que lo que realmente podamos hacer sea en conjunto y con toda la disposición de aportarte toda la información que necesites para hacer también tu trabajo. Muchas gracias.